El 6 de octubre, tarde. Hasta ahora nunca he abandonado un campo de investigación y no me gustaría marcharme, por supuesto. Estamos demasiado cerca del nexo. Aún así, puede que lo mejor sea que nos marchemos. Y si nos ocultamos un tiempo, tal vez en Italia o Suiza, hasta que Wendell se haya recuperado del veneno y retomemos la investigación del nexo en Rusia, estoy dispersa. Lo cierto es que no tengo ni la menor idea de qué hacer. Lo que está claro es que no podemos quedarnos aquí sentados y esperar a que los habitantes del pueblo vengan por nosotros con antorchas. Pero creo que me estoy adelantando. Esta mañana me desperté antes que Wendell. Nunca he sabido qué hacer en esta situación. Supongo que lo más romántico sería verlo dormir, pero a mí nunca me ha ido el romance, así que abrí las solapas de la tienda para dejar que entrase la luz previa al amanecer. Me puse la primera prenda de ropa que encontré entre el revoltijo, el jersey de Wendell, y me dispuse a escribir en el diario. Él se removió poco después y murmuró una risa. Otras mujeres roncan o hablan en sueños. No recuerdo que nunca me hayan despertado con el sonido vigoroso de la pluma al rasgar el papel. Siempre puedes pedirle a una de esas otras mujeres que se casen contigo, dije, aunque puede que no sea tan fácil encontrar a una que sea tan tolerante con las hadas asesinas y búsquedas extrañas como yo. Él apoyó la cabeza sobre mi hombro con aire juguetón y me observó escribir, cosa que a mí no me importó para mi sorpresa. Normalmente odio que me miren cuando estoy trabajando. Solo tú añadirías notas al pie en tu diario. Fue su único comentario. ¿Alguna vez responderás a mi pregunta? Cambió ligeramente de postura de manera que su pelo me hizo cosquillas en el cuello. ¿Cuál de ellas? Ya sabes cuál, dije, la que llevas evitando desde aquella reunión en tu despacho. ¿Por qué te persigue tu madrastra ahora? Creí que no podía matarte. No puede salvaguardar su derecho al trono para siempre. Debe dejar una puerta abierta para su derrota. Hay una diferencia. ¿La hay? Cerré el diario y lo miré. Si no la derrocas tú, ¿quién lo hará? ¿Acaso no eres su único rival para el trono? Evitó mi mirada y tironeó de un hilo suelto en la manta. Ella cree que si me mata, tú intentarás vengarme. Me atraganté. ¿Qué yo qué? Lo siento, Em. De verdad parecía arrepentido. De alguna forma se ha enterado de que te pedí la mano el invierno pasado. ¿Cómo? Espías, supongo. Lo hemos hablado bastante. Gruñí al pensar en nuestras bromas. Debí haberlo supuesto, dijo. Siempre ha sido de las que tienen un ojo puesto en aquellos a los que quiere. Ante esto, solté el esbozo de una risa. ¿Con que te quiere, no? Él pareció sorprendido, como si no existiese ninguna contradicción en ello. Claro, me crió desde los 7 años. Tengo más recuerdos de ella que de mi madre biológica. Entonces es eso, dije. Manda asesinos en tu busca porque cree que estamos comprometidos y por lo tanto su lógica disparatada de hada le dice que consagraré mi vida a vengarme de ella si te asesina. Así es como funcionan estas cosas en general. Ya conoces las historias. Claro que las conocía. Deirdre y el Señor del Río, la princesa del Palacio de Nácar. Deirdre fue una reina irlandesa que envió a su ejército al país de las hadas para vengar la muerte de su marido Hada a manos de sus hermanos. La princesa del Palacio de Nácar puede tener su origen en Francia, una variante de la princesse et le trône du sel. Sel significa sal y probablemente se tradujese mal como Shell, nácar.
pero el contexto de la historia es el mismo. Una princesa de las hadas en un reino bajo el mar dedica su vida a vengar la muerte de su prometido, el príncipe de un reino insular, a pesar del hecho de que abandonar el mar le condena a una muerte lenta, a la que al final sucumbe solo tras asesinar al último de los que conspiraron para el asesinato de su prometido. Si solo nos deja a uno de los dos vivos, podría limitarse a matarme a mí, señalé. Eso te dejaría a ti con tus propios medios, unos lamentables. Has demostrado con creces que no tienes capacidad de rastrear tu propia puerta. Sí, bueno, la cuestión es que está más preocupada por mí que por ti. No sabe lo temible que eres. No lo bastante temible para derrocar a una reina de las hadas, te lo aseguro. Me besó. No tienes de qué preocuparte. No tengo ninguna intención de perecer y si lo hago, te prohíbo que intentes vengarme. Por extraño que parezca, me sentí culpable. Sabía que era una ridiculez. Puede que él no tuviese intención de ponernos en esa posición, pero aún así, aquí estábamos. Y todo por su absurda propuesta. No es asunto tuyo prohibirme nada, dije. Por supuesto que tomaría represalias si te hiriese, si tuviese una pizca de magia para ello. ¿Qué sentido tendría? Respondió con un encogimiento de hombros. Nunca he entendido esta obsesión con la venganza que tienen muchas hadas. Creo que debe de ser la sangre de mi abuela. Puede que los Oishide no tengan el carácter más paciente, pero no se preocupan por ir en busca de venganza, ya que, ¿qué tienen que ver con la utilidad de llevar una casa? No, si me matan, te doy permiso para escribir un artículo sobre ello. Sé que te resultará un cometido más satisfactorio. Empezó a enroscar los dedos en mi pelo. Abandoné la discusión por el momento y aparté el diario a un lado. Más tarde, Wendell introdujo la mano bajo mi almohada y sacó el lazo allí atrapado. Se te ha caído esto. Me lo tendió. Era verde, uno de los de Ahorn que me había guardado en el bolsillo la noche anterior. Había otro enredado entre las sábanas, azul con el borde deshilachado. Los apreté juntos en un puño. Ahorn, murmuré. Luego me incorporé de súbito. Podemos utilizarlos para encontrarlos, ¿verdad? Él se tapó los ojos con el codo y jadeó entre risas. La luz de la mañana se arremolinaba en el hueco entre sus clavículas y le resaltaba el dorado de su pelo. Vaya, sabía que los arrumacos eran demasiado pedir, dijo, pero esperaba que al menos se me permitiera dormir la mañana. ¿No quieres encontrar la puerta? No, dijo acercándose a mí. En este preciso momento puedo decir con total sinceridad que mi único deseo es permanecer aquí contigo. Esos dos llevan 50 años deambulando por estas montañas. Estoy seguro de que sobrevivirán otra hora o dos. Lo miré con fijeza y no pude evitar que mis ojos se clavaran en su pelo alborotado y las líneas afiladas de sus hombros. Bueno, a mí tampoco me importaría esperar. Él pareció percibirlo y me tomó la mano con una sonrisa. ¿Te he decepcionado? No, dije en cierto modo con demasiado énfasis, tanto que noté el rubor extendiéndose en mi rostro. Fallo mío. Adoptó una expresión terriblemente traviesa. Aunque nada comparable a ese tal Leopold, comentó. No sé qué necesidad hay de sacarlo a colación, porque lo has mencionado muchas veces. Lo he mencionado solo 3 veces en tu presencia, exclamé. ¿De verdad? Parecía verdaderamente sorprendido. Juraría que había sido al menos una docena. Por no mencionar que no tenía ni idea de que yo te interesase, añadí. Sí lo sabías. Por suerte,
Había una cantidad ingente de almohadas esparcidas a nuestro alrededor. Agarré una y se la arrojé a la cara. Él se rió y me besó. Me olvidé de todo un momento, pero cuando se apartó, la oportunidad que teníamos ante nosotros se afianzó. ¿Podrías rastrear a Eichhorn utilizando los lazos? Insistí. Lo dudo, no soy un sabueso. Solté un quejido de frustración. Estaba tan cerca anoche de él y de Gray, de los dos. Si solo hubiera podido hablar con ellos. ¿Cómo? Dijo. Eichhorn ha hablado contigo antes, es cierto, pero no sabemos cómo lo consigue y siempre ha sido él quien ha tomado la iniciativa. Los dos están seriamente atrapados en el país de las hadas, ella más que él. Fruncí el ceño. ¿Cómo lo sabes? Él se limitó a sacudir la cabeza mientras examinaba los lazos. Bueno, es posible que pueda sentir a ese incompetente cuando los sostengo, como si fuesen una cuerda y él sacudiese el otro extremo. Así que eres un sabueso después de todo. Tal vez. ¿Recuerdas esas direcciones sin sentido que te dio? ¿Es relevante? Pregunté sorprendida. Supuse que estaba delirando. Sin embargo, repetí las indicaciones. Nos vestimos y Wendell estuvo quejándose en voz baja todo el rato. Lo seguí fuera de la tienda de campaña y luego la miré, preguntándome cómo proceder para volver a transformarla en mi vieja capa de siempre. Agarré una parte del tejado acabado en pico, desde donde se volvió a plegar sobre sí misma a su forma anterior con un suave susurro de la tela. No pude evitar quedarme mirándola y me habría gustado examinarla, como un niño mira la manga de un mago en busca de un bolsillo secreto y cosas así. Pero Wendell ya se alejaba a grandes zancadas. Me eché la capa por encima, la abroché y me apresuré a alcanzarlo. Seguro que las direcciones de Eichhorn no sirven de nada, dije. ¿Cómo vamos a saber dónde murió su hermano? ¿O dónde vio a un fantasma? Ah, creo que no tiene nada que ver con Eichhorn, respondió Wendell. A mí me suena como el tipo de direcciones disparatadas que a los bogles les gusta dar a los mortales perdidos, lo mejor para hacer que pierdan el juicio por completo. Para ellos es una broma, pero claro, son criaturas miserables que no tienen nada mejor que hacer. Creo que si lo encontramos, creo que si los encontramos, puede que hallemos a Eichhorn. Por supuesto, murmuré. Los balbuceos de Eichhorn no habían sido una especie de mensaje profético entregado en mi beneficio. Simplemente se había repetido las direcciones de los bogles a sí mismo bajo la suposición equivocada de que le haría algún bien. Wendell se detuvo para mirar los lazos, luego paseó la vista por el paisaje con una mueca. En realidad, no sé qué estoy haciendo, admitió, pero he encontrado el camino de un bogle. Esas pequeñas alimañas pasan por aquí a menudo. Siguió andando. Yo no veía muchas evidencias de que estuviésemos en ningún tipo de sendero, más allá de algunas zonas de hierba seca aquí y allá. A pesar de mi ojo experto, no lo habría notado. Llegamos a un pequeño prado de flores silvestres con una neblina serpenteando entre ellas como hebras delgadas. Wendell me tomó la mano y me guió para rodearlo. Maldita madriguera, masculló. ¿Eso era una puerta? Inquirí entusiasmada. Ahora que no estaba en peligro de perderme sin remedio, mi entusiasmo por las puertas de las hadas había regresado. ¿A dónde conduce? Él se limitó a negar con la cabeza con aire pesimista. Tú alégrate de que anoche no tomaras esta dirección. En la siguiente elevación se detuvo para observar los lazos con los ojos entornados y después al supuesto camino del Bogle. Es como intentar navegar con dos brújulas rotas, cada una apuntando en direcciones opuestas, se quejó. Suspiré.
Quizá debamos regresar. No he dicho que fuera imposible, solo es un proceso bastante irritante. Vamos. Me tomó la mano de nuevo y me llevó a la izquierda por ningún motivo que yo pudiera discernir. Después atravesamos una hondonada pantanosa, a pesar de la existencia de un camino más fácil a tan solo unos metros de distancia, y luego insistió que nos pusiésemos de lado para pasar apretujados entre dos robles que crecían juntos. Comenzaba a resignarme a pasar horas caminando con tiento cuando se detuvo y arrojó los lazos a un lado sin miramientos. Wendell, dije. Entonces me volví en la dirección en que miraba y ahí estaba Eichhorn. El profesor Bran Eichhorn se encontraba de pie sobre una roca solitaria, con una mano haciendo viseras sobre los ojos oteando el paisaje. Llevaba la misma capa gruesa con los lazos sobresaliendo de los bolsillos y parecía rondar los 40 años. Mientras lo observábamos, se llevó las manos a ambos lados de la boca y gritó, ¡Dani! Wendell, dije bastante perpleja. Esperaba que nos llevase más tiempo. Wendell me dedicó una mirada incrédula. Llevábamos caminando casi media hora. Es más que suficiente para un estómago vacío. Acorn se dio la vuelta y nos descubrió. Echamos a andar mientras él bajaba de la roca. Tenía una expresión confusa, casi temeroso, y por un momento me pregunté si saldría huyendo. Me pregunté cuán loco estaría esta versión en particular de Eichhorn. Usted, comenzó mirándome fijamente. Me acuerdo de usted, ¿no? Eso espero, dijo Wendell. Ha estado persiguiéndola estas últimas semanas balbuceando sin sentidos. ¿Qué vas a hacer? Intervine yo. Está atrapado en el país de las hadas, así que tengo que sacarlo, por supuesto. Y eso fue lo que hizo. No es algo que pueda describir correctamente, ya que no lo vi. Le tendió una mano a Eichhorn, que el hombre aceptó con el ceño fruncido, y tiró de él hacia adelante. Pero lo sentí, una dislocación repentina similar a caer. Las briznas de hierba se estremecieron y por un breve instante todo se quedó inmóvil. Entonces el mundo volvió a enderezarse y los tres estábamos sobre una pequeña colina parecida a la misma en la que nos encontrábamos hacía un momento, aunque ahora sabía que estábamos en el reino mortal y que habíamos salido juntos del país de las hadas. Eichhorn miraba fijamente a Wendell, asombrado. Esperaba que preguntase el año o dónde estaba, tal vez, que demostrase ser un poco consciente de que por fin era libre. En lugar de eso nos miró uno por uno y dijo, debo encontrar a Dani. Sigue ahí afuera, lo sé. Profesor, dije despacio, la encontraremos juntos. Regresamos a la cabaña para recoger a Ariadne y Rose, y a Shadow, por supuesto. La bestia no cabía en sí de alivio y no dejaba de saltar sobre mí con la lengua fuera. Todavía me dolía el tobillo, pero ahora solo era una molestia soportable. La presencia de Eichhorn se hacía bastante de notar en la pequeña cabaña y Ariadne y Rose se quedaron de repente sin palabras cuando hice las presentaciones. Eichhorn apenas les echó un vistazo. Estaba paseando la mirada por la cabaña con el ceño fruncido. Me di cuenta de que probablemente él también se hospedó aquí hace medio siglo. Ariadne se levantó apresurada del sillón con la intención de ofrecérselo a él, aunque yo sospechaba que simplemente quería poner distancia entre ellos. No la culpo. Un aura sobrenatural se pegaba a Aegon como el rocío. En parte era por el hecho de que mostraba pocos signos de cansancio, a pesar de haberse pasado décadas deambulando por las montañas. ¿Y el desayuno? Fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Wendell.
y se estaba frotando el espacio entre los ojos. Julia no ha venido todavía, dijo Ariadne. ¿Está bien? Él hizo un ademán para tranquilizarla. Dije, Profesor Ahorn nos dijo a Wendell y a mí que tenía un presentimiento sobre dónde pudo haber entrado The Grey en el país de las hadas. Le sugiero que nos lleve allí ahora para que Wendell intente rastrearla. Como un sabueso enaltecido, masculló Wendell. Emily, me regañó Rose, ¿no te estás precipitando? No, espeté. De Grey sabe la ubicación del nexo, que debemos encontrar lo antes posible. Puede que los cazadores vuelvan en cualquier momento, o quizá una nueva especie de hada asesina. Hay que detener a la madrastra de Wendell de una forma u otra. Bueno, te estás adelantando a mí, dijo Rose. El peligro es tal que debemos ser metódicos y estratégicos. Es probable que los faunos secuestrasen a The Grey, así que, ¿cuál es el plan si nos los encontramos? Son unas criaturas malvadas y no me sorprende dado el reino en el que habitan. Hizo un gesto vago en dirección a Wendell. Eso no puedo discutirlo, me temo, dijo Wendell. En mi reino habitan algunas hadas horribles. Tenéis suerte de que yo sea una de las pacíficas. Sí, eres todo un modelo de ecuanimidad, respondí con sequedad, a la vez que Rose le dirigía a Wendell una mirada consternada. Wendell no se dio por aludido ni por la mirada ni por el sarcasmo. Todavía no sé si no es del todo consciente de sus arranques asesinos cuando le dan, o si simplemente los ve como un hecho normal y corriente de la vida. Rose se dirigió a Eichhorn. ¿Cómo es que se le apareció a Emily en Cambridge? ¿Y en el tren? ¿Qué conexión tiene con ella? No lo sabe, lo interrumpí antes de que Eichhorn pudiese responder. Wendell y yo ya habíamos tratado esto con él. Ni siquiera era consciente de que había abandonado los Alpes, solo que estaba hablando conmigo. Musitó Rose. Aún así debe de haber una conexión, una especie de artefacto tal vez, que funcione como ancla, una puerta. Parecía estar hablando consigo mismo. Doctor Rose, puede quedarse aquí si lo desea y trabajar en sus teorías, dije. El resto de nosotros encontraremos a The Grey. Me miró con fijeza. Emily, no podemos limitarnos a lanzarnos a la aventura con este hombre. Ya te lo he dicho y lo seguiré haciendo hasta que te entre en la cabeza. Tu confianza en las hadas es peligrosamente inapropiada. Bran Eichhorn no es un hada. Ha estado dando tumbos por su reino durante 50 años, bramó Rose indignado. ¿Quién sabe qué encantamientos le habrán lanzado? Puede que nos lleve directos a la trampa de un bogle. No estoy encantado, dijo Eichhorn con frialdad, y estoy justo aquí. Cerré los ojos un breve instante y por esto trabajo sola, pensé. Ya podría haber salido por la puerta con Wendell. Farris, he tomado mi decisión. Esta es mi expedición, no la suya. Creía que ya lo habíamos dejado claro. Él se irguió hasta alcanzar su máxima estatura, apenas 2,5 centímetros más que la mía. Eres obstinada y poco comedida. No son cualidades de provecho para una académica. Y usted no ha tenido ni una idea innovadora en una década. Espeté. ¿Le dan tanto miedo las hadas, los nuevos métodos de investigación, cualquier cosa que altere su seguridad y la comodidad de su rutina en Cambridge, que se ha vuelto irrelevante? Eichhorn dio un golpe sobre la mesa. ¿Qué tiene que ver toda esta cháchara con Danny? Shadow empezó a aullar. Corrió hacia Wendell, pero Ariadne lo detuvo por el collar. ¿Qué le pasa? Gritó. Shadow, dije, y me acerqué a él. Yo no voy a ninguna parte sin una taza de café, anunció Wendell, y luego se desplomó.
Ahorn no nos condujo al bosque como había esperado, sino al pueblo. Empezaba a lloviznar, aunque las nubes grises tormentosas en el cielo parecían no tener claras sus intenciones y se despejaban cada poco para bañar el campo con la luz brillante del sol. El viento, sin embargo, seguía soplando con fuerza y me soltaba el pelo del recogido. Recogía piñas y hojas claras y las arrojaba en nuestro camino. No quería dejar atrás a Wendell, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Era evidente que el esfuerzo de haber sacado a Acorn del país de las hadas había acelerado el veneno en su interior. Estaba casi inconsciente cuando lo condujimos escaleras arriba hasta su cama. En su habitación empezó a llovernos y una alfombra de musgo salpicado de margarita se desplegó bajo nuestros pies. Las siluetas de unos pájaros surcaron el suelo, aunque no vimos ninguno. Le abrí la camisa a Wendell y vi que las sombras también se agolpaban ahí. Me aterrorizaba marcharme, pero permanecer a su lado me daba el mismo miedo. Así que Ariadne se quedó con él y partimos en busca de la única persona que conocía el camino hacia su reino. ¿Y luego qué? Ignoré la pregunta. Wendell se recuperaría. De alguna manera encontraría la solución. Me sorprendió que Rose insistiera en acompañarnos dadas sus anteriores protestas, pero el hombre se mostraba inflexible. No dejaré que partas en esta estúpida misión tú sola, dijo. Mostraba determinación, producto de la condescendencia y, por tanto, resultaba extremadamente irritante, aunque no pude evitar sentirme avergonzada por haberlo criticado antes. Rose no era un cobarde, y había sido mezquino por mi parte implicarlo. Era, de hecho, el motivo por el que se nos había presentado esta oportunidad, ya que él fue quien sugirió recuperar los lazos de Eichhorn. Una parte de mí quería intentar rebajar la tensión entre nosotros, pero no había tiempo. El clima estaba cambiando. Wendell estaba mortalmente enfermo y necesitábamos hacer algo. Intentaremos rastrear a The Grey sin ayuda de un hada, señaló Rose, cuando estábamos en la habitación húmeda y musgosa de Wendell mientras lo veíamos dormir. Expulsé el aire despacio. No del todo, dije, y saqué el collar que había tomado prestado del Museo de Driadología. Parece que fue hace una eternidad cuando Wendell y yo luchamos contra las diáfanas grises, y aún así, eso pasó hace tan solo unas semanas. Shadow al principio no pareció afectarle que le abrochara el collar alrededor del cuello. Ya los ha llevado antes, tanto los corrientes como la variedad feérica. Pero a medida que avanzábamos, sus andares pesados se volvieron más gráciles y se detenía con frecuencia para olisquear las cosas. ¿Qué hace? Inquirió Rose. Está hecho por los hobgoblins, dije. A veces tienen grims como perros guardianes. La leyenda asociada a él sugiere que mejorará la rapidez y los sentidos de Shadow. Rose negó con la cabeza, pero me di cuenta de que se le estaba agotando la energía de dar sermones, lo cual estaba bastante bien, pensé, dada su afición por los artefactos de las hadas. Además del reloj de bolsillo, había descubierto que también estaba en posesión de un par de botas mejoradas por un brownie del hogar que eran impermeables a las inclemencias del tiempo, así como los guijarros del camino. El collar de Shadow nos protegería, pero también lo protegería a él. Por su edad, cada vez me sentía menos cómoda con la idea de poner en peligro a mi bestia leal sin ofrecerle alguna clase de armadura. ¿Qué hacemos aquí? Le pregunté a Ehorn cuando nos detuvimos en el montículo tras la iglesia. Una granjera que pasaba por allí y cuyo nombre había olvidado. Una de las muchas Haas, creo. Nos saludó con un asentimiento a la vez que miraba con algo de curiosidad a Eichhorn. Al parecer, sin darse cuenta de que se trataba del mismo espectro que ocupaba un lugar tan prominente en el acervo popular. Creo que aquí fue donde desapareció, afirmó Eichhorn.
Bran Ahorn es un hombre de pocas palabras, una característica que normalmente aprecio en los demás. Sin embargo, en este caso, necesitaría elaborar casi cada declaración. Yo también era incapaz de tantear su nivel de cordura, que tampoco era lo ideal. Él no se sumía en diatribas ni desvariaba y respondía de manera racional cuando le hablábamos. Aún así, también parece del todo implacable en su búsqueda de The Grey y muestra poca apreciación y, de hecho, comprensión a que haya escapado de su prisión solitaria en el país de las hadas. Es como si el tiempo que ha pasado allí lo haya reducido a un mito andante, tan solo capaz de caminar una y otra vez por los confines familiares de su historia. Miré a mi alrededor y me detuve para masajearme el tobillo rígido. En la colina había una hilera de árboles desaliñados, la mayoría muertos o moribundos, que crecían tras ella y que protegían de forma parcial la iglesia. El camino artificial que transcurría por debajo estaba cubierto por ortigas espinosas. Esto creaba una atmósfera poco acogedora que me animó al instante, ya que activó mi instinto. Había algo ahí, estaba segura. Nuestra teoría es que The Grey desapareció en el Grusenzoll, le dije a Ehorn. Su último lazo está en la cresta que da a ese valle. Sí, respondió Ehorn. Eso es lo que pensaban los habitantes del pueblo. Creyeron que se había caído por el precipicio. Desde luego, el nexo se encuentra en el Grundshos, pero no es donde desapareció ella. ¿Por qué no? Añadí cuando volvió a quedarse callado. Me parece que fue al Grundshos la noche que desapareció. Creo que se vio obligada a huir al valle aquella noche y por eso no le dio tiempo a dejar más lazos. Las criaturas que la persiguieron la atraparon aquí y la arrastraron hasta la puerta que está en este mismo montículo. ¿Cómo lo sabe? Me guió a través de los tréboles púrpura hasta la cima de la colina. Ahí está el Grunzoll, señaló. Ah, murmuré. El manto oscuro de árboles no estaba lejos, y el pequeño lago azul lanzaba destellos con la luz del sol intermitente. Mi sentido de la geografía siempre se desorienta en las regiones montañosas, y me di cuenta de que el valle estaba muy cerca de allí, en el extremo norte del pueblo. La ruta más larga que normalmente seguíamos era necesaria por lo empinado que era el terreno tras la iglesia. Tendríamos que trepar la mayor parte del camino para llegar hasta allí, a veces bajando por paredes de rocas escarpadas. ¿Dani sabía trepar? Pregunté. Dani sabía trepar, confirmó él con un orgullo silencioso que lo hizo humano de nuevo, al menos por un instante, antes de que su expresión volviese a transformarse en una de preocupación extrema. Seguro que encontró pruebas de que vino por aquí, dijo Rose. De otra manera, todo esto son conjeturas sin sentido. Sí, profesor, contestó Acorn. Puede que los académicos de mi generación no contasen con vuestras metodologías modernas, pero aún así no estamos tan desamparados como parece creer. Se sacó una cadena del bolsillo. Pendiendo de ella había una llave. Se la quité. ¿A dónde conduce? La sombra de una sonrisa se asomó a su rostro. Tranquilícese, profesora Wilde. Es una llave humana corriente. Es de Danny, del departamento que compartimos en Cambridge. Hizo una pausa. Compartíamos. Uno de los pastores se la encontró poco después de que Danny desapareciese. Creo que la dejó caer a propósito para que yo supiera dónde la habían capturado. ¿En qué lugar exacto la encontraron? Dije, examinando ya el paisaje. Él negó con la cabeza. El pastor no se acordaba, solo que fue en esta colina. Pero, ¿no había encontrado una puerta? Lo presioné. Tras nosotros las campanas de la iglesia comenzaron a repicar. No, rastreé la colina y sus alrededores, pero solo encontré la puerta de la casa de un simple brownie.
Una noche, cuando regresaba a la cabaña, me envolvió la niebla y me perdí. Es entendible, dada la cantidad de reinos de las hadas que plagan el paisaje, dijo Rose. Creo que intentaba apaciguar a Acorn, a quien no parecía caerle muy bien. Acorn no dio muestras de haberlo notado. Shadow, murmuré, y el perro se acercó a mí. Juntos llevamos a cabo una búsqueda sistemática de la ladera de la colina. Encontré la puerta del Brownie con facilidad, una cavidad en la colina con muchos ranúnculos amarillos en el exterior que desentonaban entre los tréboles. Fue más o menos una hora antes de que encontrase la otra puerta. Ahí, dije. Para entonces llovía a cántaros y todos estábamos empapados y temblando, incluso Ahorn. Rose, que había estado resoplando y mascullando para sí mismo todo el tiempo, se colocó a mi lado cruzando de brazos. ¿Qué? Yo no veo nada. Esas dos piedras, dije. ¿Ve que marcan una especie de camino? Emily, respondió Rose secando la lluvia de las gafas. Hay una decena de piedras como esas desperdigadas por toda la colina. Sugiero que nos resguardemos en la iglesia hasta que amaine el temporal. A veces la lluvia las delata, añadí. Con cuidado, introduje la mano entre las piedras y recogí un puñado de tierra. Luego dejé que se escurriera entre mis dedos en una nube de polvo. Estaba totalmente seca, como si a la lluvia no le gustase el contacto con ella. Ahorn también tocó la tierra, como si necesitase verlo para creerlo. Luego me miró fijamente durante tanto tiempo que me incomodó. Me pasé días aquí, dijo al final. Sus instintos son equiparables a los de Danny, profesora Wilde. Me encogí de hombros. Puede que la puerta esté cerrada para nosotros, pero sugiero que nos llevemos a Shadow e intentemos ver qué tipo de reino alberga tras ella. No avanzaría más. Necesitamos a Wendell. No expresé el plan que había estado tramando en silencio, que podía reunirme con las hadas que habían secuestrado a The Grey en un intento de negociar con ellas su liberación. He hecho trueques con las hadas antes y he tenido más éxito que la mayoría de los académicos. De repente se me ocurrió que sería mucho más rentable localizar a los carceleros, sobre todo cuando la prisionera era tan caprichosa como un fantasma. Está totalmente fuera de discusión, anunció Rose. Tenía la mata de pelo blanca y lisa aplastada sobre el cráneo, lo cual le daba un aspecto más mayor y abatido. Ni siquiera sabemos si encontraremos a The Grey, sea cual sea el reino que esté tras esa puerta. Los reinos de aquí son laberínticos, respondí. Están solapados y enredados. No solo eso, sino que The Grey y Ahorn estaban atrapados en el tiempo. Solo porque vi a The Grey en ese despeñadero con aspecto de anciana, no significa que una versión más joven de ella no esté tras esa puerta. De hecho, parece del todo probable. Caramba, murmuró Rose y se pasó la mano por el rostro. ¿Por qué es tan difícil? Dije frustrada. Rose se había pasado toda su carrera estudiando a las hadas. Ya debería estar acostumbrado a estas paradojas. La única respuesta de Rose fue una risa suave. Se arrodilló para examinar la puerta. Parece que siempre voy un paso por detrás de ti, Emily. Puede que así sea como debamos proceder. Lo que no puedo es permitir que vaya sola. Lo único que conseguirá es entorpecerme, dije, porque no tendría tiempo para formalidades. ¡Aló! Nos llamó una voz. ¿Necesitan ayuda? Me di la vuelta. Era la granjera mayor con la que nos habíamos cruzado antes. Todavía no recordaba su nombre. Estaba un poco más arriba del camino que bajaba por la parte trasera de la iglesia y nos miraba con los ojos entornados. Estamos bien, Agnes, respondió Rose. ¿Qué? Que estamos bien, vociferó él.
Por el amor de Dios, murmuré. Un segundo lugareño apareció tras la primera. El marido de Agnes, supongo. Un hombrecillo canoso con una joroba prominente. Hablaron en alemán entre sí y nos lanzaron miradas preocupadas. Oscuro pronto, ya saben, nos gritó Agnes. Muy idiotas. Sí, sí, lo sabemos, respondió Rose. Estamos investigando. ¿Qué? Investigando. Se hizo un silencio sepulcral. No tengo mucho inglés, dijo Agnes. Ir dentro, idiotas. Tenemos que librarnos de ellos, mascullé entre dientes. Rose volvió a repetir lo que había dicho en alemán. Agnes volvió a debatir con su marido. O Rose los había convencido o se habían resignado a los instintos suicidas de los extranjeros que estaban de visita, ya que al fin se dieron la vuelta y regresaron a la iglesia. Agnes tiene razón, dijo Rose con sequedad. Se nos está yendo la luz. No desearía en especial encontrarme con las mismas criaturas que nos han estado arañando la puerta. Entonces vuelva, espeté. Ya me había hartado de escuchar las opiniones de los demás. Mis instintos nunca me habían fallado antes. Si hubiese estado sola, ya habría traspasado la puerta de las hadas con Shadow. ¿Qué ha sido eso? Murmuró Eichhorn. Me volví. A través de la luz tenue solo pude distinguir una silueta, una criatura delgada, del tamaño de un niño con algo alzándose sobre su cabeza. Cuernos. Rose tanteó en busca de su farolillo y la luz incidió sobre una constitución macabra, visible solo lo que dura un parpadeo. Ojos luminosos, distendidos, un hocico largo, como no había visto en ninguna criatura. Los cuernos eran retorcidos y huesudos. No sé quién fue el académico que los comparó con los anillos de los árboles, pero tenía alma de poeta, ya que eran escabrosos como protuberancias enfermas. ¡Cielo santo! Trastabillé hasta hacia atrás. Pasó tan deprisa que fue visto y no visto. Shadow se abalanzó hacia adelante. El collar le confería una agilidad que sus huesos añosos ya no poseían. Shadow, no. Me desgañité, pero el perro no me hizo caso. Cayó sobre el hada en un instante y por un momento solo se escuchó el entrechocar de unos dientes y una especie de grito ahogado con un gorgoteo, y después silencio. Cuando Shadow emergió entre las sombras, había doblado su tamaño y tenía el hocico ensangrentado alrededor de sus colmillos al descubierto. Rose gritó y emprendió la retirada, pero había varios faunos tras él, creo. Parece que las criaturas preferían las sombras, lo cual habría sido lo ideal dado su aspecto, solo que eso implicaba que no sabías cuándo la luz parpadeante del farol se trabaría sobre sus rostros como un hilo en un clavo oxidado. Sentí el encantamiento recorrerme, alguno lanzado por los faunos, pero por suerte era lo bastante débil como para sacudírmelo de encima, tan débil que creo que lo habría soportado incluso sin mi capa. Como no quería que se repitiera el incidente con las hadas de Grunzorch, tiré de Rose para alejarlo de los faunos, pero él se defendió. Era como si algo lo hubiera poseído. Cuando consiguió desasirse de mí, emprendió el camino de regreso con los faunos con el paso errático de una marioneta. Maldije. El encantamiento que yo había ignorado con tanta facilidad había atrapado a Rose por completo. Tuve que aplacarlo para evitar que cayera en manos de las bestias. Aterrizó en el suelo con un gruñido alargado. Los faunos tenían manadas de perros con ellos sujetos por correas, unas criaturas pequeñas con fauces demasiado grandes. Digo perros a falta de una palabra mejor. Tenían más bien el aspecto de unas ratas más grandes de lo común, con la postura de unos hombrecillos jorobados. No había nada en ellos que tuviera sentido, y la parte de mí que sentía rechazo por ellos me seguía obligando a apartar la vista. Shadow descubrió a los perros y echó la cabeza hacia atrás para liberar un aullido ululante que me llenó de imágenes de túneles oscuros y gusanos retorcidos hasta que agarré la moneda que tenía en el bolsillo y me obligué a contar hasta 5.
como si sufrieran, como si fueran uno, los perros hada huyeron de sus dueños, gruñendo y tratando de morder a aquellos que intentaban retenerlos. A uno de los faunos casi le arrancan la pierna de un mordisco. Shadow. Me abracé al cuello de la bestia, tratando de sujetar el collar. Movía la cabeza de un lado a otro como si tratase de sacudirme de encima. Ahora era incluso más grande y sus hombros casi llegaban a la misma altura que los míos, salvo que unos huesos extremadamente delgados sobresalían bajo su piel. Más que nunca se parecía a un sabueso negro en su estado natural, sin hechizos. Me maldije por haberle puesto el collar. Shadow. Volví a intentarlo, medio sollozando, pero no me escuchó. Uno de los faunos había atrapado a Rose y arrastraba al hombre por la capa a lo largo de la colina. Yacía extrañamente inmóvil, a pesar de que la tela parecía estar asfixiándolo. Varios habían rodeado a Eichhorn mientras él blandía ante ellos una rama rota. Otros perseguían a sus perros en silencio. Eso era lo peor de estas criaturas. Todo lo hacían en silencio. Por fin, conseguí que Shadow se sentase sobre sus cuartos traseros y salí corriendo tras Rose. Pero de repente había luz por todas partes y los fogonazos se proyectaban por toda la colina. ¡Son nuestros buenos vecinos! Gritó una voz en alemán. Encended las luces, respondió otra voz. Hacedles saber que son nuestros invitados. Lanzad las ofrendas. Agnes y su marido habían regresado. Tan solo pude distinguirlos bajando a trompicones la ladera con los faroles en alto. En un alarde de amabilidad desacertado y para nada merecido, habían reunido a un puñado de los habitantes del pueblo para venir al rescate de los académicos idiotas que se habían enredado con las hadas locales más temibles a pesar de sus advertencias. Se me escapó un sonido estrangulado, algo a medio camino entre un sollozo y una risa. «¡Regresad!», les gritó Ehorn a los lugareños. Rose se estaba poniendo de pie, jadeando, ya que los faunos lo habían soltado para atrapar las ofrendas que los habitantes les habían lanzado. Me habría esperado trozos de carne sanguinolenta, pero en vez de eso, por ridículo que suene, parecían arrojarles verduras, sobre todo zanahorias y cebollas. ¿Cómo había ocurrido? Recuerdo la escena como un borrón de ruido y movimiento. Creo que en ese momento me eché a reír. Sí, a reír. La imagen de esas bestias atroces apaciguadas por una lluvia de zanahorias era demasiado para mantener la compostura, hecha trizas. Y por un momento pensé que se convertiría en otra historia que contaría en las conferencias o para sonsacarles unas carcajadas a mis estudiantes. Porque las hadas son terribles, desde luego, monstruos, tiranos o ambos, pero ¿no son también ridículas? Ya sean bestias violentas distraídas por verduras, criaturas lo bastante poderosas para convertir la paja en oro, que felizmente cambiarán por un simple collar, o un gran rey derrocado por su propia capa. Hay un hilo inaudito entretejido entre todas las historias de hadas al que estos seres son completamente ajenos. Creo que pensaba que en esto mientras todo se derrumbaba. El marido de Agnes llegó hasta nosotros primero, seguido de cerca por Roland Haas y Eberhard Fromm. No tengo ni idea de qué pensaban que estaban haciendo. A lo mejor pretendían razonar con los faunos o interponerse de forma heroica entre ellos y nosotros. Shadow acababa de destrozar a otra de las bestias que se había acercado demasiado, a su forma de ver, sediento de sangre, a mí. Ahora era tan grande que intimidaría a un caballo de guerra, con el pelo largo y ondulante como las algas en las oscuras corrientes marinas, y se le formaba una melena en la cabeza. Tal vez no se dio cuenta de que los habitantes se acercaban y solo atisbó un movimiento por el rabillo del ojo, un fauno en potencia abalanzándose desde las sombras. Cuando Eberhard llegó a mi lado,
Shadow atacó y sus fauces enormes se cerraron en torno al pecho del hombre. Lo levantó limpiamente del suelo y lo sacudió con violencia antes de arrojarlo a un lado. No recuerdo cómo se sucedieron los hechos que siguieron. Todo fue un caos. A Eberhard Fromm, que no se había movido ni hablado tras su grito de terror inicial, se lo llevaron los habitantes del pueblo a algún sitio. No nos dicen dónde. La mayoría no parecía ser consciente de qué había ocurrido con exactitud, con tanto caos o el papel que habíamos tenido en ello. Los otros los informarían más pronto que tarde. Lo sabía. No había nada que pudiéramos hacer con la lluvia, que se había vuelto torrencial, junto con la amenaza de los faunos todavía pendiendo sobre nosotros, salvo emprender la retirada apresurada a la cabaña. Y por eso estoy aquí, sentada junto al fuego, escribiendo en este diario, como si hacer que nuestro aprieto cobre algo de sentido pueda suavizarlo en cierta manera. Cada crujido y rumor de la cabaña hace que se me acelere el pulso por miedo a las visitas poco amistosas, ya sean hadas o de la especie humana. ¿Cuánto tiempo más nos dejarán refugiarnos aquí después de lo que hemos hecho? De lo que he hecho. Yo he hecho esto.